Hola con todos, buenas noches en Europa, buenas tardes aquí en América Latina. Hoy es el primer programa de elestado.net y de La Vanguardia, programa internacional, y tenemos a invitados de mucho prestigio, de mucho lujo para tratar un tema tan importante como es el tema del nuevo consenso mundial luego del COVID-19, un tema que va a dejar seguro muchas inquietudes, muchas preguntas, y esperamos que nuestros panelistas que están hoy con nosotros nos puedan ayudar a resolverlas. Tenemos a Fran Pérez, responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida de España, a Dani Schack, docente de la Universidad de Nueva York, y a Cristian Rodríguez, del movimiento Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Nos acompaña hoy en la moderación nuestra compañera Hola. Leire Ruiz, primer trabajo que estamos haciendo, y bueno, ella es del estado.net y con ella vamos a iniciar este pequeño conversatorio. Empezamos con Fran Pérez, muchas por dedicarnos un poco de su tiempo, y una de las primeras preguntas que queremos plantear es el tema de la reconfiguración del escenario internacional post-COVID-19. Se habla del debilitamiento de la hegemonía norteamericana a nivel mundial. ¿Cómo crees que quede este nuevo escenario que se está reconfigurando a partir de los sucesos que vienen ocurriendo a raíz de la pandemia del COVID-19? Fran, muchas gracias por atendernos. Bueno, yo creo que todavía es un poco pronto para saberlo, pero es verdad que es un acierto el plantearlo, ¿no? Porque yo creo que este COVID-19, que se va a configurar como un hecho social global, mundial, que está afectando pues, a las instituciones, a los poderes políticos, a los sistemas sanitarios, pero que no es una crisis sanitaria ni económica sola, ¿no? Sino una crisis, yo creo que del sistema capitalista global, ¿no? ¿Y cómo está afectando? Pues yo creo que de alguna forma está poniendo patas arriba en crisis, digamos, absolutamente todo, ¿no? Teníamos unos dirigentes mundiales, unos dirigentes mayoritariamente neoliberales, que no querían hacer caso al cambio climático, ¿no? Y que no han hecho nunca caso pues, a problemas que tienen que ver en parte con el origen del COVID-19. O sea, no han hecho caso cuando ha habido otro tipo de virus y otro tipo de pandemias que de alguna forma preavisaban esto, ¿no? Pero también es verdad que todos los especialistas decían que una crisis económica se avecinaba, y lo que el COVID-19 ha hecho es quizá adelantarla y meterle más dramatismo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que la hegemonía de Estados Unidos está en cuestión. No solo lo estaba ya en las últimas décadas, ¿no? Sino que ahora se va a ver con muchísima más claridad. Bueno, la hegemonía tarde o temprano está en disputa, ¿no? China es verdad que no tiene una estrategia agresiva, tiene una estrategia de crecimiento industrial, una estrategia propia que ha llamado la ruta de la seda para las próximas décadas, y Estados Unidos es verdad que va, digamos, a pasarlo muy mal en esta crisis, pues por todo lo que sabemos, porque no tiene un sistema de sanidad público, porque ni siquiera tiene, digamos, unas políticas sociales para poder ayudar a la gente más marginada, que curiosamente la gente que está sufriendo más es la población negra, la población hispana, ¿no? La gente que no puede pagarse un seguro privado carísimo, y bueno, pues estamos viendo las consecuencias. Estados Unidos va a ser muy golpeada en esta crisis, lo está siendo. Espero que Trump también pague un precio político, ¿no? Porque no solamente ha sido un negacionista del cambio climático, sino también un negacionista de la propia crisis del COVID-19, que negó que no venía, y bueno, todavía sigue diciendo barbaridades como esa de que hay que inyectarse en las venas detergente para sobrevivir con la consecuencia que ha traído para gente muy sencilla, muy primaria, que escucha a su presidente y que entiende que está dando un discurso de responsabilidad, ¿no? Yo creo, en definitiva, que lo que va a estar en juego a partir de ahora es también el sistema capitalista mundial, un sistema que desatiende al medio ambiente, que desatiende digamos, a todos los avisos del cambio climático, y que tiene un sistema de producción y de enriquecimiento que va a arruinar a la humanidad. Y también un sistema capitalista que, digamos, que ataca y confronta con los derechos humanos, ¿no? Ok, muy bien, Fran. Y Cristian, ¿qué nos puedes decir tú? En la misma lógica de la pregunta, ¿no?
Sí, la misma. Yo comparto muchas cosas que dice nuestro compañero de España. Creo que es muy interesante darse cuenta cómo esta pandemia es confrontada de puntos de vista diferentes dependiendo de los gobiernos que están dirigiéndolo. Es así como tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que cómo explicar que Estados Unidos sea el primer país hoy día que está afectado por esta pandemia, no solamente en cantidad de casos contagiados, sino también en cantidad de muertos, lo que se suponía era una potencia mundial. Ayer pasó el triste récord de ser los primeros. Sin embargo, uno no es inocente y sabe de que la aplicación de políticas neoliberales han significado la destrucción de los sistemas de salud y los sistemas de protección de los pueblos, que da que esta locura del consumismo, esta locura del mercado con sus políticas devastadoras, han hecho que esta pandemia aparezca con mucha fuerza. Yo creo que es el término de la globalización. Se cae el mito de la globalización. Creo que la globalización estaría de muerte y que hoy día un nuevo escenario aparece que no podemos decirlo, eh, no podemos afinarlo tan seriamente porque no ha terminado la pandemia, está en muchos casos, sobre todo en América Latina, recién comenzando desgraciadamente. Lo que sabemos es que hay una política de sálvese quien pueda. Prácticamente vuelven los estados-naciones, vuelve a cada estado a autoprotegerse y las primeras reacciones son encerrarse cada uno en sus propios países con el cierre de la frontera, en contradicción con este discurso que había, la idea de cómo tú vas viendo cómo van debilitándose los organismos internacionales. Hoy día estamos frente a una situación donde queremos salvarnos todos, ¿ah? Y queremos encontrar cómo mejorarnos. Ninguna multinacional, ningún poder, por más rico que tengas, ni Bill Gates, ni todos estos bandidos que dirigen con la finanza del mundo, nos pueden dar esa respuesta a esta situación. ¿Cómo salvarnos hoy día y cómo cuidarnos todos? Ha sido más bien triste ver cómo van quitando el poder a las Naciones Unidas, debilitando el poder a la Organización Mundial de la Salud, quitando el poder a todos estos organismos internacionales que no han dado ninguna coherencia ni respuesta de conjunto. Por lo tanto, frente al post-pandemia, no hay que hacerse mucha ilusión, yo creo, si siguen siendo los mismos que nos gobiernan. Eso es fundamental. ¿Cómo cambiar las cosas si son los mismos los que están en los mismos gobiernos, las mismas políticas implementadas? El capitalismo no es solamente el modelo que nos domina a todos, sino también hay mucho de capitalismo en nosotros mismos. Quiere decir que si la locura del consumo continúa y seguimos desprotegiendo nuestro planeta, estamos hablando de la OIT de 175 millones de empleos que estarían cayéndose de la noche a la mañana con esta crisis. Estamos hablando de una crisis que no conocemos aún los resultados en términos de desprotección de los trabajadores, en términos de desprotección absoluta de la vida. Estamos incluso con una vorágine muy loca para tratar de identificar quiénes son los contaminados y los no contaminados. Aquí están inventando unos sistemas de chips para ponerlos en el cuerpo, para poder seguir la trazabilidad de quién es aceptado o no aceptado a la sociedad. En fin, creo que tendremos bastante para debatir, pero son reflexiones de fondo. Yo creo que el escenario es aún incierto. Lo que sabemos que quiénes son los responsables de esto, eso lo sabemos muy bien, y sabemos que el día de mañana no podemos tener otro día y un mundo diferente si siguen los mismos gobernando y si siguen las mismas políticas. Ok, y Dani, desde el lado de la academia, ¿cómo ves ese análisis que se hace que luego del COVID-19 haya el surgimiento y la consolidación de China en el aspecto económico y de Rusia en el aspecto militar y un decaimiento de la influencia o el liderazgo de los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú desde Nueva York? Sí, yo estoy en el mismo epicentro del epicentro, aquí en el Bronx, en los barrios afroamericanos, donde hay inmigrantes y los obreros. Aquí es donde se centra el coronavirus, porque aquí no hay condiciones infrahumanas de vida, el alojamiento donde vivimos no es suficiente,
Son vecindarios que ya no tenían empleo, mucho antes que eso, donde muchísimos no tienen seguro médico. Ya somos 26 millones que se han quedado sin empleo, pero mucho antes del COVID-19 ya el capitalismo estaba en bancarrota. Ya había millones y millones de personas sin empleo. Ahora muchísimos que son inmigrantes, que son afrodescendientes, ellos llamen y llamen a esas líneas para recibir algo de apoyo, algo del seguro de desempleo, y no reciben ninguna respuesta. Entonces estamos viendo, sí, que el capitalismo por dentro, las contradicciones internas son fuertísimas, mientras que China, Vietnam, Cuba, Venezuela, esos países ofrecen solidaridad, internacionalismo, un concepto muy humano. ¿Qué ofrece el gobierno norteamericano? Ofrece más bloqueo, más agresión, más guerra a Venezuela, a Irán, a cualquier país que no se somete frente a ellos. Y esas son las contradicciones externas. Entonces, a nivel mundial se puede ver que el capitalismo no funciona, no protege, no promueve los intereses humanos. Y aquí, en el epicentro del epicentro, en Nueva York, en los Estados Unidos ya hemos pasado por 1 millón de contagiados, 60,000 personas muertas. Y eso no cuenta cuántas personas ni siquiera han podido hacer la prueba o no han podido llegar a un hospital. Los socorristas, los enfermeros tienen que llegar directamente a los apartamentos en los vecindarios pobres y están encontrando personas muertas. Entonces ellos ni siquiera consideran en esas cifras. Entonces es un momento histórico que está desnudando la verdadera esencia del capitalismo y que sí, la humanidad tiene que luchar para otro sistema social mejor. Muchas gracias, Daniel. Ahora daremos paso a la segunda pregunta. Teniendo en cuenta que la situación actual ha derivado en un descenso en la producción y esto a su vez en el consumo a nivel mundial, lo que tendrá un fuerte impacto en los puestos de trabajo, en los ingresos de las familias, y esto a su vez conllevará también a un aumento de la precariedad a nivel global. ¿Qué medidas consideráis vosotros que serían necesarias y efectivas para que los países entren en fase de recuperación económica sin elegir entre vida o economía? Y le doy la palabra a Cristian. Muchas gracias. Yo creo que lo que necesitamos, si volvemos con la misma voracidad de que está esta economía, vamos a tener mañana abiertas otras pandemias más, ¿ah? Y a algún miedo podríamos decir una hipótesis, a veces terrible, pero puede que Trump, en esta locura de la guerra que dice Daniel, estemos en un escenario mucho más trágico de lo que estamos ahora viviendo frente al COVID. Entonces, ¿qué medidas concretas tomar? Yo creo que hay una urgencia ecológica de crisis fundamental en términos del modelo de esta hiperproducción, y hay una crisis social que va a dejar la pandemia que aún no podemos medir. Entonces, medidas concretas debieran ser, primero, proteger a los trabajadores, a la gente que está todos los días dándose cuenta, y yo creo que es muy interesante cómo nos damos cuenta que las personas que ganan los menos salarios son las personas más útiles hoy día. Me estoy refiriendo a las enfermeras, a los enfermeros, a la gente que está cuidando a nuestros ancianos, a la gente que está cuidando a nuestros niños, todos esos oficios, a la gente que está limpiando las calles, a la gente que nos está atendiendo en los supermercados, esa es la gente que está ganando lo menos hoy día. Son los más pobres, si usted quiere, sin pensar en la gran miseria que hay todavía de la masa de cesante. Entonces, un relanzamiento de la economía a partir de protección absoluta de los trabajadores, protección de las familias, y el tema de la salud gratuita es urgente. La salud tiene que ser, es un derecho y tiene que volver a las manos de los estados mucho más fuerte de lo que estaban ahora. El caso trágico de Estados Unidos es impresionante. Y realmente, Daniel, toda nuestra solidaridad y el cariño nuestro para lo que ustedes están viviendo en condiciones completamente adversas. Entonces, un plan de urgencia, de inversión, para responder a esta crisis ecológica, y un plan de urgencia en torno a la crisis social y sanitaria que estamos viviendo.
Yo creo que tendríamos que ir a relanzar, a meter plata, a parar. La deuda externa no puede ser cancelada. Esa es una deuda que hay que borrar de los estados, eliminarla. Y lo otro, un refuerzo muy grande a saber lo siguiente: ¿quiénes van a resolver el tema de cómo pensar mejor la salida económica? Tienen que ser los propios trabajadores, dándose las condiciones que ellos se puedan autoorganizar y definir. Hay que nacionalizar ciertas empresas urgentes. No podemos depender de que para poder vivir tiene que llegar la máscara desde China o tiene que llegar el tubo de oxígeno desde China. Eso en Europa lo hemos pagado muy caro, todo el tema de la descentralización por la mano de obra barata, ¿cierto? Yo creo que el escenario se va a rearmar. Pienso que Estados Unidos se va a dedicar mucho más a mirar a Brasil y a Bolsonaro como su país aliado para la producción de insumos que lo que era China. En fin, hay un escenario político interesante, pero creo que la pregunta está dedicada a los términos de la urgencia económica. La primera cosa, trabajador; la primera cosa, los cesantes. Son millones de cesantes que van a perder los empleos, entonces se necesita repensar una nueva economía que nosotros decimos ecológica, profundamente solidaria y de apoyo entre los pueblos. Muchas gracias, Cristian. ¿Y tú, Daniel, qué opinas? El 1 de mayo viene este viernes. Tenemos grandes movimientos sociales que están exigiendo la condonación de la renta. Familias no pueden escoger entre comida y la renta. Hay un chequecito que está supuesto a llegar a nuestras familias. Muchos no hemos recibido ese $1,200, que es muy poco. Con $1,200 en la ciudad de Nueva York no podemos resolver la renta. Entonces, muchísimas familias están frente a un momento de verdadera crisis. También lo que está pasando aquí, muchos estados, son 50 estados y muchísimos, especialmente que tienen gobernantes conservadores, ya ellos quieren reabrir la economía. Pero ellos se van a quedar en sus mansiones, en sus castillos. ¿Quién es que tiene que regresar al trabajo? Es el inmigrante, es el blanco pobre, es el afrodescendiente. Entonces, verdaderamente hay una división, una polarización de esta sociedad muy fuerte, que pudimos ver plenamente en las protestas, las llamadas protestas de libertad que se dieron empezando la semana pasada, de estados que se quieren abrir de nuevo. Esa es la pequeña burguesía y los comerciantes, pues ellos se van a beneficiar y otros que van a hacer todo el sacrificio. También necesitamos gran inversión en las bodegas, en los pequeños comercios, porque aquí se ha reportado esta mañana que las corporaciones gigantescas de aviones, de petróleo, el sector energético, ellos están recibiendo todo el bono, toda la ayuda. Y la ayuda no está llegando a los sectores humildes. También los socorristas, los enfermeros, los médicos, ellos necesitan reemplazo, necesitan ayuda. Hay un nivel de estrés aquí que ya varios profesionales del sector médico se han suicidado, se han matado por tanta presión que hay encima de ellos. Mientras que Cuba tiene tantos médicos que pueden compartir esas misiones médicas con Sudáfrica y con Italia y con el mundo, aquí hay una gran deficiencia de médicos y de profesionales en ese sector. Entonces, en pleno crisis humanitario aquí adentro, el Trump y su arrogancia y esos otros señores de guerras agresivos quieren seguir poniendo guerra y ataques contra todo el país que no se inclina por el capitalismo, que no sea un gobierno títere. Entonces esperamos que muchísimas personas aquí comiencen a despertarse. Y entonces la arrogancia, la ignorancia de un Trump, una persona no capacitada, que no tiene ninguna base intelectual, no tiene experiencia como líder, como político, no tiene moral. Es una persona que vale $4,000 millones. Es un país dirigido por multimillonarios que no tiene nada en común con nosotros, el 99%, que en estos momentos hay una cifra muy importante. Es un 40% de la población de los Estados Unidos que tiene apenas $400 de ahorros. Entonces necesitamos otro sistema, un sistema social
socialista que se basa en las verdaderas necesidades de los sectores humildes. Muchísimas gracias, Cristian. Daniel. Ahora te pregunto a ti, Fran, ¿qué medidas propondrías tú para salir a levantarnos de esta situación sin tener que elegir entre las personas o la economía, para salvar a unos u otros? Claro, porque lo primero que quería decir es que la OMS realmente advirtió ya en septiembre, octubre, de que una pandemia estaba encima, que podía ocurrir en cualquier momento, ¿no? Esto es lo más sorprendente, porque yo creo que la humanidad está perpleja, la humanidad está sufriendo, está muy preocupada. Realmente creo que la pandemia está empezando y va a haber miles y millones de muertos, ¿no? Es decir, imaginaros cuando llegue esto a África. Hemos dicho que está empezando a llegar a América Latina, pero África no tiene sistemas públicos de salud para defenderse o existe una cierta solidaridad internacional que pueda ser impulsada desde la izquierda, desde los movimientos sociales y desde las instituciones internacionales como la OMS o la ONU, o África se va a ir al carajo, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una pandemia que tiene en shock a toda la población, que efectivamente se está cargando los sistemas económicos, porque ahora mismo está paralizado todo el sistema económico en aras de proteger la vida, y por eso los poderosos, que nunca aprenden, siguen insistiendo en que hay que reabrir, digamos, la matriz productiva para que sus beneficios sigan creciendo. Efectivamente, yo no creo que haya que elegir entre economía o salud, porque están muy dañados los dos, pero desde luego tenemos que buscar otro sistema, como decían mis compañeros, un sistema nuevo que piense en el bien común, que piense en los derechos sociales, que piense en los humildes, en la gente, y no en los poderosos, ¿no? Los poderosos, fijaros, no han sabido responder ante la crisis, ¿no? Ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni el G7, ni el G20, ni nadie, ¿no? Es decir, ahora mismo están todos absortos contemplando, estupefactos, cómo es posible que alguien se haya comido un animal y de pronto haya una pandemia mundial en todo el mundo, ¿no? Claro, el síntoma ha sido lo que ha sucedido, pero la causa de fondo, ¿cuál es? Pues un sistema capitalista que viola los derechos humanos de las personas, que no piensa en el medio ambiente y que realmente está amenazando o creando una crisis planetaria por el tema del cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que ir a la raíz, y la raíz es buscar un nuevo sistema político, un nuevo sistema social que piense en el bien común, que piense en las mayorías sociales, que piense en todos y no solamente al servicio de los poderosos, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, a poner todos los recursos públicos y privados al servicio del bien común, al servicio de la protección social, al servicio de la salud pública, ¿no? Fijaros los ataques que ha sufrido la salud pública, la sanidad pública en los últimos años, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, en los países más desarrollados, ha habido intentos de los neoliberales de cargarse los sistemas de salud, pensando que ya nunca habría grandes amenazas a la salud de los ciudadanos. No ha sido así. No se puede convertir en un negocio la salud. Tenemos los ciudadanos que decir que la Declaración de Naciones Unidas de 1948 no es una declaración romántica, sino que hay que tenerla y llevarla a efecto, ¿no? Es decir, desarrollarla, y por tanto el derecho a la salud es algo fundamental que tenemos que ver. Yo creo, compañeros, que ahí solamente va a haber dos salidas. Una salida, si las élites vuelven a ganar en la solución de esta crisis, impondrán modelos más autoritarios, impondrán modelos todavía, yo creo, más represores, ¿no? Después de esta pandemia. Pero tenemos que trabajar ahí los movimientos sociales, la izquierda social y política, para sumar juntos, impulsar modelos de solidaridad internacional, ¿no? De cooperación, porque solamente cooperando saldremos de esta crisis. Fijaros qué insolidaria ha resultado Europa cuando los países del Mediterráneo, los más afectados por el COVID-19, solicitamos una ayuda solidaria a la Unión Europea. La respuesta ha sido que no. Ahora están viendo si dan algo a fondo perdido o son préstamos que los pueblos tendrán que seguir pagando, ¿no? Pero fijaros si, por ejemplo, hubiera existido en América Latina el sistema de integración latinoamericano, si no se hubiera destruido lo que Correa, Chávez, Fernando Lugo, Evo Morales fueron construyendo, un sistema de integración latinoamericano que estuviera preparado para poder ayudar en este tipo de situaciones con criterios exclusivamente solidarios. Pues América Latina enfrentaría esta pandemia en condiciones muchísimo mejores. Habría dinero, habría un Banco del Sur que podría prestar a los estados, no
con criterios capitalistas, sino para poder responder, ¿no? Yo creo que tenemos que replantearnos todo, replantearnos la geopolítica, replantearnos el sistema socioeconómico en el que vivimos, pero desde una apuesta por el bien común, por la solidaridad internacional, por las mayorías sociales, y eso significa que lo que construyamos después tiene que ser totalmente distinto a lo que hay ahora y buscar un modelo económico y social y político que sea compatible con el medio ambiente y con los derechos humanos de los pueblos. Hace una semana la Comisión, el Parlamento Europeo se reunió en Bruselas para acordar un paquete de medidas económicas que puedan ayudar a reactivar la economía en toda la zona euro. Al parecer no se llegaron a algunos acuerdos. ¿Tienes algunas ideas de montos, cifras y políticas que se vayan a implementar a raíz de esa decisión del Parlamento Europeo? Bueno, fijaros que los países, yo decía, del Mediterráneo, bueno, han seguido una línea de reivindicar a la Unión Europea, que siempre se ha vendido como una Unión Europea de los pueblos, aunque nosotros desde la izquierda política siempre hemos denunciado que era un montaje, digamos, al servicio de las élites, al servicio de los más ricos, de los más neoliberales, ¿no? Pero, claro, si en este momento que hay una pandemia, que hay una situación de emergencia tan dramática para los pueblos, la Unión Europea no demuestra una utilidad, no demuestra una generosidad hacia la población, no demuestra preocuparse por sus ciudadanos, yo creo que la Unión Europea debe entrar en crisis y tenemos que hacer que entre en crisis, ¿no? No es tolerable ya más una Unión Europea donde al servicio de los ricos, ¿no? Recordar la crisis del 2008 es recordar de qué forma la Unión Europea y el Banco Central Europeo se dedicaron en una crisis donde el paro, la precariedad, la pobreza crecía, estamos hablando de Europa, en Europa, pero en todo el mundo, ¿verdad? Crecía de manera increíble. Y, sin embargo, la Unión Europea se dedicó solamente a rescatar a los bancos, a rescatar a los ricos, a rescatar a esta gente que ellos mismos habían creado la crisis, ¿no? Sin embargo, los pobres, el ciudadano, estuvo maltratado, estuvo discriminado. El gobierno español, el gobierno italiano, el gobierno portugués han estado reivindicando a la Unión Europea, a Centro Europa y al norte, que son los países más ricos, de alguna forma que fueran solidarios, que la Unión Europea tenía que ser solidaria, tenía que poner dinero para, digamos, en primer lugar, poder amortiguar la crisis sanitaria, tener dinero para poder comprar material sanitario, para poder comprar EPIs, para enfrentar a la pandemia y, en segundo lugar, tener dinero como países para poder, digamos, afrontar la crisis económica que se nos viene encima. Es decir, el paro está aumentando, las empresas, si no producen y paran, también despiden, la precariedad aumenta, muchos ciudadanos no tienen dinero para poder, digamos, llenar la nevera, para poder ni siquiera subsistir, ¿no? Y esa es la situación también de la rica Europa, ¿no? Entonces, claro, si ahora mismo la situación es la siguiente. El día 6 de mayo la Comisión Europea tiene que decidir qué hace. Hay dos propuestas sobre la mesa. Una propuesta era que a fondo perdido, como subvenciones, como subsidios, se diera 200.000 millones de euros para que los países más afectados puedan recibir solidaridad en un momento en el que están siendo muy golpeados por la crisis, ¿no? La otra propuesta era poner otros 200.000 millones. Era la propuesta, digamos, de la derecha europea, de los países más ricos que se han visto menos afectados, como Alemania, como Holanda, que defendían posiciones mucho más egoístas, que eran, bueno, pues aquí si se da dinero, ese dinero tiene que devolverse a Europa y que es un mero préstamo, digamos, ¿no? Yo creo que si convertimos en préstamos los derechos a la salud, el derecho a la vida, yo creo que estamos acabando con el sentido de Europa y que esa Unión Europea no merece la pena, ¿no? Y eso puede ser incluso aprovechado por la ultraderecha, aprovechado por el neofascismo que hay en Europa para promover, pues, euroescepticismo, promover el no creer en una Unión Europea que se demuestra insolidaria, ¿no? Así que esperemos que ese día 6 realmente la batalla que hay interna en la Unión Europea por lo menos pueda traer algo de generosidad y de fondos para que se enfrente el derecho a la salud y que se enfrente el derecho a que las economías de los pueblos no se derriben, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, Cristian, lo importante de todo este tema es que se recupera el sentido de lo público. Esta pandemia nos ha
prácticamente enrostrado todo la crisis del Estado, la situación en que se encontraban los servicios públicos como la salud, y ahora a raíz de esta situación del coronavirus, le damos otro sentido a lo público, al sistema sanitario en Europa, al sistema de salud pública en América Latina, y creo que habría que empezar a repensar este sentido de lo público y la necesidad de rescatar lo público y el Estado en detrimento de las políticas neoliberales. ¿Qué piensas? Es interesante porque lo público y el Estado somos nosotros. Entonces, ¿cómo repensar una nueva forma de vivir juntos, ¿ah? De vivir en comunidad, siendo nosotros los que dirijamos, ¿ah? Ese vivir y las reglas de ese vivir en comunidad, o sea, las mayorías? Entonces, primera cosa, el término de la democracia, esa democracia participativa que tanto se jactan muchos gobiernos, nos damos cuenta que es completamente inútil en situaciones de pandemia. Por lo tanto, otro modelo de participación democrática es fundamental. Y aquí está el tema del Estado. Pero es interesante también darse cuenta cómo es urgente vivir de una manera distinta, cómo hay una urgencia a una nueva visión, a una nueva manera de pensar el presente. Y aquí se juntan dos generaciones y se dan cuenta cómo dos generaciones, yo creo que viene un aprendizaje muy fuerte sobre el tema de la posibilidad real de peligro de extinción de la humanidad. Y es un choque brutal para muchos, pero mira, los más ancianos, los más niños, dos sectores grandes desprotegidos, entre medio hay dos generaciones, yo diría la última, la de los millennium, que yo le tengo bastante confianza en que ellos puedan proponer y asumirse como una generación que no puede seguir aceptando esta locura de este modelo que está presente. Entonces, cuando nosotros y hemos escuchado y hablado del recalentamiento global, del recalentamiento de la Tierra, de dejar 200 años excavando la Tierra, sacando gas, petróleo, carbón, en fin, y diciendo que eso era lo saludable, viene un golpe tremendo y te dice, no, aquí el 60% de la población de esta Tierra puede desaparecer, y podemos todos desaparecer. Entonces, es urgente. Es urgente recambiar, crear una economía no contaminante, crear nuevos empleos, que evite nuevos desastres, pero en función de una lógica de que este modelo no puede seguir coexistiendo. Por eso es que un detalle muy importante que quería decirlo, la crisis tienen que pagarla estas grandes empresas multinacionales, esta crisis tiene que pagarla el FMI, esta crisis tiene que pagarla esos organismos que se han dedicado a acumular a costa de mucho. Y la pobreza que vemos en Estados Unidos, todas la sabíamos, nuestras pobrezas, nuestros pueblos también, la tenían oculta, con esta imagen de que este era un modelo exitoso y que tú individualmente podías salir adelante. Por lo tanto, es más que obvio que la respuesta es colectiva, es del Estado, y el Estado somos nosotros. Y Dani, ¿y cómo ves tú desde el lado de la academia este tema de recuperar lo público? Y hay un golpe fuerte, indudablemente, al tema de las políticas neoliberales que desde la época del consenso de Washington, en la década del 80, se han estado implementando en los diversos gobiernos de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Cuando comparamos los gobiernos neoliberales de Bolsonaro y de Perú, cuando comparamos esos gobiernos con los gobiernos socialistas de Venezuela y ahora en Argentina y en Cuba, nosotros podemos ver plenamente cuál sistema social es superior. Y aquí en los Estados Unidos, la juventud específicamente no tiene nada de confianza en el capitalismo. Esa juventud quiere luchar, esa juventud quiere aprender de otros experimentos históricos en otros países. Ellos no tienen esa mentalidad de la Guerra Fría. Entonces se están abriendo nuevas posibilidades. Es un gran porcentaje aquí que ve el socialismo como algo preferido al capitalismo, ¿no? Nosotros vamos a entrar en una temporada de elecciones aquí a partir de noviembre. Frente a nosotros tenemos dos candidatos que representan básicamente lo mismo.
Aunque uno es fascista, el otro es neoliberal, son dos firmes defensores de la desigualdad, del racismo, de la policía. Entonces muchos están rechazando, sienten como que no tienen ninguna opción. Entonces lo que nos queda es la protesta, la voz de los movimientos sociales. Lo que estamos presenciando ahora mismo y organizando son protestas en carros. Vamos a las prisiones públicas a exigir libertad para los presos, porque 85% son presos no violentos. Están ahí precisamente porque son pobres. Y por supuesto los centros de detención con condiciones subhumanas, donde hay muchísimos hermanas y hermanos inmigrantes, y ellos son que corren el peligro más grande. Estamos frente al 1 de mayo, el viernes vamos a ver protestas virtuales, protestas en carros, y la huelga más grande de inquilinos que hemos visto en la historia norteamericana, o tal vez desde hace un siglo, durante la Gran Depresión. Entonces aquí hay mucho ánimo, hay mucha furia, mucha gente se está organizando. Los grandes medios nunca van a tocar esos temas porque ellos son un juguete en las manos de la burguesía. Entonces ellos se enfocan tanto en esas pequeñas movilizaciones en los estados conservadores para reactivar la economía, mientras cuando nosotros salgamos, miles y miles de personas exigiendo una condonación de la renta y que no pueden sacar a las personas de sus apartamentos y sus casas, ellos no mencionan ninguno. Es como la cuarta arma del Estado, la prensa que nada más favorece los intereses de los ricos. Entonces aquí hay un espíritu, así como lo planteó Cristian, de solidaridad, de internacionalismo y de abrir nuevos horizontes. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues ya para ir concluyendo esta mesa de debate, os vamos a pedir una conclusión final. Cada uno de vosotros dispondrá de 1 minuto para hacer una última reflexión o algo importante que consideráis que se ha quedado sin decir. Y pues doy la palabra a Fran. Pues nada, yo diría que no hay democracia sin derechos humanos y por tanto el derecho a la salud como parte del derecho de los derechos humanos es fundamental y debe ser desarrollado en las sociedades democráticas, ¿no? Y por tanto desterrar para siempre la privatización de servicios, ese elemento neoliberal horrible que ha convertido en negocio a muchos sistemas sanitarios, ¿no? Y ahora lo estamos padeciendo con el coronavirus, ¿no? Pero fundamentalmente lo que quería decir es que los pueblos no tienen que rendirse, que tenemos que reivindicar la solidaridad internacional, el internacionalismo que decía Daniel, esa solidaridad, esa cooperación entre los pueblos para luchar contra el sistema capitalista, para luchar contra el imperialismo, para luchar contra los responsables de la crisis, que son las élites al final, ¿no? Y la crisis tendrá, como decía yo antes, pues 2 salidas. O una en clave muy autoritaria, en la que los gobiernos neoliberales empezarán a controlar socialmente todavía más a los pueblos y donde la muerte de los seres humanos no importará, o la búsqueda de un sistema nuevo, de un sistema basado en los derechos humanos, en el derecho a la salud y que sea compatible con el derecho al medio ambiente, ¿no? Si no, efectivamente, como también ha dicho el compañero de la Francia Insumisa, la humanidad puede perfectamente extinguirse, ¿no? Eso no es una quimera, es una posibilidad real, porque si no cuidamos el planeta estallará, ¿no? Muchas gracias. ¿Y tu reflexión, Cristian? Primero decirles que ha sido encantador poder encontrarnos en situaciones como esta. Jamás yo hubiera conocido a Daniel, jamás hubiéramos compartido contigo, con César, con mi amigo de Izquierda Unida. O sea, creo que esto es un momento también de diálogo y de reflexión colectiva y de pensar colectivamente las soluciones. Este tiempo que nos tiene confinado a todos no significa que nos tiene inmovilizados, nos tiene pensando, nos tiene tratando de reflexionar sobre cuáles son las salidas. Y descubrimos que la salida tenemos que imponerla nosotros. Me alegra que Daniel nos ha transmitido eso de esa huelga de que están organizando, de que están movilizándose en carros, que están pensando en los más excluidos, los prisioneros. Hemos visto todo por las redes, los cadáveres en Guayaquil, hemos visto todo lo que está pasando en Perú, que se permite no tener un congreso.
un Congreso paralizado. O sea, las democracias están bastante afectadas en nuestros países. Aquí hay un Congreso que solamente 2 personas por organización van a participar. O sea, estamos en condiciones extremadamente débiles, obedeciendo a los gobernantes, pero no se crean que esto va a durar por mucho tiempo. Si el error político lo tienen que pagar caro. Yo creo que aquí no se puede jugar con la vida, porque la vida la hemos siempre protegido nosotros. Lo hemos dicho toda la vida. Este era un sistema inhumano, el capitalismo mata, el neoliberalismo es salvaje. Y a veces no teníamos la capacidad de convencer. Creo que hoy día, si nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros jóvenes toman la dimensión de que lo que está pasando es realmente grave, vamos a impedir que saliendo de la crisis la gente salga como loca a correr a los supermercados como si fuera la solución el consumir para poder estar en un mundo de economía, de competencia, de libre concurrencia. Yo creo que si logramos con esta crisis, con esta pandemia, cambiar solo un segundo de la conciencia y avanzar en una conciencia colectiva, ya hemos ganado una parte. Nunca más podemos volver a lo mismo, porque si no, nos matan y nos morimos todos, y la vida la queremos tanto, que no podemos seguir pensando que los más antiguos, nuestros viejitos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, porque no son productivos para el modelo, no los atiendan en los hospitales y por lo tanto no sean los prioritarios. No podemos seguir aceptando que nuestros niños sean enviados a la escuela simplemente para que los padres vayan a trabajar y sigan siendo productivos. Esta crisis no podemos pagarla a los pobres, no podemos pagarla a los excluidos. Esa es mi reflexión y un cariño grande a cada uno de ustedes y una felicidad de estar juntos y seguir compartiendo. Sobre todo un pensamiento al pueblo estadounidense, que a veces somos tan crueles, como decimos los yanquis, los USA, pero en el USA está el pueblo, y ese es el pueblo que queremos, no a su gobernante. Un abrazo. Gracias, Cristian, igualmente. Y para finalizar con la última conclusión, Daniel. Sí, como Cristian y Fran bien plantearon, que es una gran trauma social. Yo diría aquí en el Bronx, donde yo estoy ubicado, un 20% de las familias han perdido seres queridos o han estado bien enfermos. Entonces, dentro de ese trauma social, dentro de ese vacío espiritual que sentimos, también se abre un camino a nuevas posibilidades. Y a la juventud norteamericana, que como yo tengo mi biblioteca aquí atrás, que profundicen su conocimiento de otros países, que abren sus mentes, que no caigan en los clichés de Joe Biden y de Trump, de siempre atacar a China, a Cuba, a Vietnam, a Irán, a cualquier sistema que sea diferente. Es una posibilidad ahora mismo de estudiar, de reexaminar la historia, qué podemos aprender de 1917 en la Unión Soviética, 1949, la Revolución China, lo que han hecho el pueblo heroico de Hanoi. Entonces hay tantos ejemplos de solidaridad, de internacionalismo. Aquí nos enseña que todos somos seres individualistas, consumidores y egoístas. Pero eso no es verdad. Eso es lo que nos enseñan los grandes medios. Entonces, la juventud, que salgan de lo cómodo, de lo cotidiano, de lo normal, encuentran analistas como los que con quienes estamos compartiendo ahora mismo, que entran en YouTube y en las redes sociales y que vaya viendo que Rusia, que Venezuela, que Uruguay, que Argentina, a nivel mundial hay otra prensa, hay una prensa alternativa y que siguen cuestionando todo. Un abrazo y solidaridad para Europa, América Latina y pues la humanidad. Muchas gracias. Bien, Leire, yo primero para agradecerles a los invitados, a Fran, a Dani, a Cristian, a Leire Ruiz del Estado.net, con el que hemos iniciado esta alianza para llevar un poco de información desde todos los ángulos, ¿no? Para poder compartir con nuestros seguidores tanto en Europa como en América Latina, y de verdad les queremos agradecer por su tiempo. Leire, para despedirnos. Bueno, pues yo también quería agradecer a todos los seguidores y a todos los que habéis participado aquí, y quería anunciaros que esto ya va a ser semanal.
todos los miércoles podréis seguirnos mediante vía Facebook Live a la hora la misma que hoy, a las 8 hora europea y a la 1 de la tarde, hora latinoamericana. Que muchísimas gracias y que esperamos que os hayáis estado tan a gusto como hemos estado nosotros y que nos volvamos a ver el próximo miércoles. Muchas gracias, compañeros. Agradecidos con su invitación. Gracias.